Hola a todos, ¿cómo están? Iniciando este vivo, vamos a seguir hablando de la doctrina umbandista. La charla anterior, la palestra anterior, la clase anterior, estuvimos hablando de la fundación de la Umbanda, estuvimos hablando de las diferentes corrientes umbandistas que existen, estuvimos hablando de las religiones que existían antes de la Umbanda, estuvimos hablando del Toré, de la Macumba Carioca, de la Cabula, y hoy vamos a seguir hablando de los cultos africanos, del candomblé, del batuque y de la doctrina espírita. Vamos a comenzar a hablar de la doctrina espírita. El kardecismo. El kardecismo es un trabajo iniciado en Francia por Allan Kardec, Hipólito Léon d'Issard Rivail, que codificó la doctrina espírita en 5 volúmenes, a saber, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Hay que tener en cuenta que Hipólito Léon d'Issard Rivail se puso el nombre de Allan Kardec porque fue con ese nombre que él reencarnó en el tiempo de los druidas, en el tiempo de Julio César, en honor a ese tiempo. Bueno, la Umbanda absorbe estos conocimientos enseñados por los espíritus, por el kardecismo, estudiando estos 3 libros principales, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns y el Evangelio según el espiritismo, sumándolos a sus fundamentos y a su doctrina, siendo una enseñanza primordial que todo médium debe saber. Vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a comenzar a hablar del libro de los espíritus, que fue publicado en 1857. Este libro contiene los principios de la doctrina espírita. Trata sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según las enseñanzas dadas por los espíritus superiores. Se divide en 4 tópicos: las causas primarias, mundo espírita o de los espíritus, las leyes morales y esperanzas y consuelos. El 9 de octubre de 1861, en Barcelona, España, el obispo Antonio Palau y Termen determinan que los libros de Allan Kardec sean quemados en la plaza principal del pueblo por ser perniciosos y contrarios a la fe católica. Acá vemos a la Iglesia Católica, ¿no? Como no le gustó las enseñanzas, quemando los libros. Seguimos. Ahora vamos a hablar del libro de los médiuns, publicado en 1861. Orienta la conducta práctica de las personas que ejercen la función de intermediarios del mundo espiritual con el material de los médiuns. Muestra a los médiuns los inconvenientes de la mediunidad, sus virtudes y los peligros provenientes de una facultad descontrolada. También enseña sobre todo cómo tener contactos provechosos y edificantes junto a la espiritualidad. La obra demuestra las consecuencias morales y filosóficas consecuentes de las relaciones entre lo invisible y lo visible. Ahora pasamos al Evangelio según el espiritismo, publicado en 1864.
Se trata de la parte moral y religiosa de la doctrina espírita. Enseñanza, teoría y práctica del cristianismo esencial. Contiene comentarios sobre los principales pasajes de la vida de Jesús y el Sermón de la Montaña, elaborados por Allan Kardec y por los espíritus superiores. Muestra que las parábolas existentes en el Evangelio, que a los ojos de los humanos parecen fantasías, en realidad expresan el más profundo código de conducta moral del que se tiene noticia. Y ahora pasamos al libro El cielo y el infierno, publicado en 1865. Este libro, a través de la evolución de los espíritus, de la evocación de los espíritus, Allan Kardec presenta la verdadera fase del deseado cielo, del temido infierno y como también del llamado purgatorio. Pone fin a las penas eternas al demostrar que todo el universo evoluciona y que las teorías sobre el sufrimiento en el fuego del infierno nada más son una alusión simbólica. Comunicaciones de espíritus desencarnados, de cultura y hábitos diversos, son analizados y comentados por el codificador, mostrando la situación de felicidad, de arrepentimiento o de sufrimiento de quienes habitan el mundo espiritual. Y ahora llegamos al libro La Génesis, publicado en 1868. Este libro es un estudio respecto de cómo fue creado el mundo, de cómo aparecen los seres y cómo es el universo en sus fases material y espiritual. Es la parte científica de la doctrina espírita. Explica la creación y sus aspectos científico y religioso. La Génesis bíblica es estudiada y abordada científicamente, transponiendo su contenido alegórico. Los 6 días narrados en las escrituras sagradas se revelan como largos periodos que llevó la formación se cortó justo el audio. Seguimos. Los 7 días narrados en las escrituras sagradas se revelan como largos periodos que llevó la formación del universo y de la Tierra, etapas geológicas que siguen el orden cronológico comprobado por la ciencia en su investigación. Como también son explicados los milagros realizados por Jesús respecto a la alteración de los elementos de la naturaleza bajo la acción de su poderosa mediunidad. Ahí vimos los 5 libros principales de qué se tratan. Y acá tenemos una pregunta que dice: ¿de qué se trata el espiritismo? El espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida, como por ejemplo, ¿quién soy? Antes de nacer, ¿quién era? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunas nacen ricos y otras pobres? ¿Por qué algunos nacen ciegos, paralíticos, débiles mentales, mientras otros nacen inteligentes y saludables? ¿Por qué Dios permitiría tan gran desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo y la tristeza supera la alegría? ¿Por qué hay destinos tan diferentes? ¿Por qué los malos sufren menos que otros que son buenos? A estas preguntas, como a muchas otras, responde la doctrina espírita. Y para todos los que quieran aprender y profundizar en el espiritismo o en el kardecismo, les recomiendo escuchar y leer los libros de Luis Hus Rivas. Ahora vamos a pasar a las religiones de los esclavos africanos. Antes de eso, si hay alguna duda o inquietud, me voy a fijar en el chat. No sé si alguien tiene dudas, recuerden de preguntar. Yo voy a ir parando. Hola a todos. Hola Gonzalo, Raito, Daniel, Mari,
Belén, María, Nati, Cris. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de la religión de los esclavos africanos, que obviamente también existe antes de ser fundada la Umbanda. La religión de los esclavos era muy rica y diversa, pues el enorme continente negro estaba todo dividido en naciones, tribus o pueblos, y cada una tenía su culto vuelto para una o más divinidades. Los esclavistas, para mantener a los esclavos bajo control, acostumbraban a mezclar esclavos de diferentes naciones, en su mayoría enemigos, y de esta manera conseguían que no se unan en contra de sus dueños. También en África, los pueblos africanos esclavizaban unos a otros, y los reyes africanos vendían sus prisioneros de guerras a cambio de baratijas y de armas para nuevas guerras. Portugal financiaba las guerras africanas. Luego los dueños con el tiempo comenzaron a darle permiso a los africanos, a los esclavos, para que pudiesen hacer sus toques o batuques. Y así fue como con el tiempo los batuques se transformaron en cultos religiosos a los orishás. Estamos hablando del candomblé y del batuque, muy distinto a cómo se cultuaba en África, ya que se sumaron las diferentes creencias de las diferentes naciones esclavizadas. Los mensajes de estas divinidades venían a través de los oráculos, a través del juego de bucios, o pelé, un gombo, y así surgió el candomblé y el batuque en Brasil, que son religiones brasileñas. Seguimos. Acá vamos a ver los oráculos, ya que estuvimos hablando. Vemos, los bucios, el opelé, el congo, el oráculo de los huesos, el oráculo que está compuesto por piel de animales. A la izquierda vemos el oráculo africano y a la derecha vemos un oráculo que está compuesto de huesos, piedras, de otros elementos más modernos. Seguimos. En este proceso de esclavitud, varias etnias o pueblos africanos fueron llevados para Brasil. Vamos a hablar de los 4 principales que fueron los que más influenciaron a la cultura brasileña. Número 1. La etnia más conocida es la Nagô-Yoruba, que se localizaba en Nigeria. Su lengua el Yoruba, sus divinidades son los orishás y los espíritus eran llamados degunes. Ellos tenían el culto a las divinidades y el culto a los espíritus ancestrales. Este pueblo se concentró principalmente en el estado de Bahía, Brasil, e influenció muchísimo al candomblé. En el África, cada pueblo, cada ciudad, cada nación cultuaba uno o 2 orishás. Y toda persona que nacía en X ciudad era hija del orishá que allí se cultuaba, de ese patrono. Por ejemplo, en la ciudad o en la nación de Queto, todos los que nacían ahí eran filios de Oyosi. Los que nacían en Oyó de Xangó, los que nacían en Iré de Ogún, los que nacían en Abeokuta de Yemanjá, los que nacían en Irak de Yansá, los que nacían en Iyeyá de Oyún, los que nacían en Ile-Ife de Obatala o Oyalá, que es lo mismo. Lo que predominaba era que todas las ciudades o todas las naciones cultuaban a Eshu. En la cultura nagó, los atabaques no eran tocados con las manos, ellos usaban varillas, que eran llamadas yaguidabis, ramas del árbol de guayaba. Y el culto a los orishás y de los egunes era realizado por separado. El negro africano en Bahía no se aculturó, no asumió la cultura del esclavizador. Ellos intentaron mantener intacta su cultura. Vamos a otra diapositiva. Pueblo número 2, los Yeye. Los Yeye fueron la segunda mayor etnia que fueron para Brasil. Vienen de una cultura exclusivista,
Ellos no aceptaban elementos de afuera de su tradición. Ellos no permitían que las culturas se mezclaran, al igual que los nagó, y de la misma forma ocurría cuando estaban en África. Ellos se localizaban en lo que hoy conocemos como la República de Benín. El nombre de su cultura es la Yeye, la lengua es la Fon, sus divinidades se llaman Bodún y tienen la presencia de espíritus que son llamados de encantados. En esta tradición no se cultúa por separado como en la Nagó, sino que pueden manifestarse divinidades y espíritus todos juntos. Este pueblo se concentró en el estado de Maranhão, en Brasil, y también influenció fuertemente al candomblé. Vamos a la etnia número 3, los angolanos. La cultura se llama Angola, su lengua, varios idiomas, principalmente el quimbundo. Sus divinidades los inquisis, y también tenían la presencia de los espíritus humanos ancestrales que eran llamados de quiumbas. Este pueblo se concentró en la región de Río de Janeiro e influenció mucho a la macumba carioca. Los inquisis eran cultuados juntos con los quiumbas y los atabaques eran tocados con las manos. En esta cultura vamos a encontrar la palabra umbanda, que va a significar el arte de curar, que es la práctica o que es practicada, ¿no? ese arte de curar por el sacerdote o chamán que era llamado de quimbanda. Otra diapositiva. Etnia número 4, el Congo. Es la cultura, ¿no? En esta cultura, ¿no? En la del Congo es la cuarta mayor etnia que fue para Brasil. Se localiza en la región del Congo, o se localizaba. La cultura se llama de Congo y su lengua se llama Kinkongo. Las divinidades son llamadas de Tata e Yayas, que es un ancestral evolucionado y que luego se divinizó. Los espíritus también son llamados con el mismo nombre que las divinidades, Tatas y Yayas. Ellos también se concentraron en el estado de Río de Janeiro y también influenciaron bastante a la macumba carioca. También también fueron para Brasil algunas etnias menores, como la Cabinda, la Benguela, Gabao, Casangué, Manjonlo, Reboló y Mozambique, entre otras. El candomblé y el batuque son religiones brasileñas. En el candomblé y en el batuque hay diferentes vertientes, diferentes cultos. Tenemos batuque línea Yeye, batuque línea Cabinda, batuque línea Uyó, batuque línea Iyesá, entre otros. Y en el candomblé también tenemos candomblé de Queto, que es igual a la cultura yorubana, donde se manifiestan orishás, lengua yorubana, más relacionada a Benín y a Nigeria. Después tenemos el candomblé de Angola, cultura bantú, divinidades son los inquisis, donde hoy dijimos que hablan diferentes lenguas, pero predomina el quimbundo. Y después tenemos el candomblé de Yeye, que Yeye significa extranjero, que tiene que ver con la cultura jeje, que venera las divinidades llamadas de Bodún. En los candomblé tradicionales vemos esto, pero puede haber misturas y mezcla de tradiciones. Candomblé es igual a culto de varias naciones. Si llamamos a Dios Zambi, estamos delante de la cultura del dios Bantú, divinidades inquisis de Angola y Congo. Si llamamos a Dios de Olodumaré, tenemos una fuerte influencia nagó, una fuerte influencia yoruba, donde las divinidades son orishás. Candomblé de Queto tiene cultura nagó, cultura yorubana. Y acá recomendamos un libro para entender la cultura yorubana de Juana El Bien dos Santos, Los Negros y la Muerte. Seguimos. Acá van a ver un gráfico en donde tenemos los orishás
relacionados a Nagó, los Bodún del pueblo Yeye, los Inkisi de Angola y los Inkisi de Congo, y podemos hacer un sincretismo. Podemos decir que para los Nagós Dios es llamado Olodumare, para los Bodún, para los Yeye, ¿no?, de Magú, para los angolanos de Zambi, para el Congo también de Zambi. Y así podemos hacer un sincretismo entre naciones, entre pueblos. Por ejemplo, Yu, para los Nagó, Orisha Yu o el Ekbará, para los Yeye, el Lekba, ¿no?, que es un Bodún, para los angolanos, el Inkisi Alubayá, para los del Congo, Inkisi Bombayira o Pomba Nilga. Y también así vemos que Ogún, Orisha Ogún para los Nagó, Bodún Gun para los Yeye, Inkisi Rocha Macumbe para los angolanos, Inkisi Macumbe para los del Congo. Y así podemos hacer el sincretismo con diferentes divinidades que tienen cualidades parecidas. Seguimos. Podemos decir que los orishas son divinidades creadas por Olodumare para que lo ayuden en los quehaceres del universo y también con la finalidad para que sirvan como intermediarios con él mismo y toda su creación. Ellos representan la fuerza de la naturaleza. Cada orisha tiene un dominio sobre una fuerza de la naturaleza, actúan sobre ella, son irradiaciones de Dios, cualidades de Olodumare. Inquisis es la divinidad que representa la propia energía de la naturaleza, la propia fuerza de la naturaleza, como por ejemplo tierra, fuego, agua, viento, los bosques, etc. Y los Bodún son divinidades cultuadas como dioses. Bodún es igual a Dios. Todo lo que existe es un aspecto de Dios. La esencia de Dios está en todos lados. En la tierra, en el agua, en los animales, en los humanos, etc. Hay divinidades representando fenómenos naturales y elementos de la naturaleza. Algunos Bodún parecen surgir de la deificación de ancestros. Pasamos a otra diapositiva. En el candomblé, o el candomblé tiene la consulta a través, esto ya lo dijimos, del juego adivinatorio o sistemas oraculares. ¿No? Estuvimos hablando de los buyos, Pelé, Ngombo. Muchos cultos bantú también tienen la presencia de entidades y el culto a los ancestrales que pueden llegar a dar consulta. Son las personas que vivieron antes que nosotros y que luego murieron, tuvieron una cierta evolución espiritual y volvieron a nosotros para usar nuestro cuerpo y transmitir mensajes. De la misma forma que los Eyú, pretos, caboclos, crianzas, etc., que también son espíritus que vivieron y después de una cierta experiencia y un cierto dominio de algunos misterios sagrados y divinos, vienen y se manifiestan dejando sus mensajes. Ellos también son ancestrales, personas que vivieron antes que nosotros. En la Umbanda, la incorporación de orishá puede ser por medio de falangeros, puede ser por medio de los propios orishá, puede ser por medio de orishás intermediarios, puede ser por medio de guías espirituales que unen a esas irradiaciones divinas con el medium. Va a depender de la doctrina, de los fundamentos de la corriente umbandista. También podemos decir que la Umbanda fue muy influenciada por la tradición bantú. Dentro de la Umbanda tenemos las palabras Cambón, Shira, Calunga, entre otras que vienen de esta tradición. Y también fue influenciada por los yorubas en lo que respecta a su panteón, a los orishas. Antes de pasar a otro tema, voy a ver si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. No se olviden de preguntar. Hola Gabriela. Hola Katy. Hola Dulzura. Hola Fabián, ¿cómo andás? Bueno, vamos a seguir. Cualquier duda o inquietud escriben y vamos contestando, ¿sí?
Voy a pasar a otra diapositiva. Vamos a comenzar a hablar de la mediunidad. La mediunidad es una facultad que una persona posee y que sirve para poder comunicarnos con el mundo espiritual. Y esta comunicación varía de acuerdo al desenvolvimiento espiritual de cada medium. Toda persona es medium en menor o mayor medida. Es una facultad inherente al hombre, ¿no? Esto enseñaba Allan Kardec. Todas las personas pueden cantar, pero hay personas que cantan bien, otras regular y otras mal. En muchos el cantar muy bien es algo innato y lo pueden hacer sin necesidad de ir a un profesor de canto. Pero otras personas necesitan estudiar y ejercitarse mucho para tener muy buenos resultados o buenos resultados. De la misma manera ocurre con la mediunidad. Muchos ya nacen con una muy buena mediunidad, pero otros deben trabajarla y desarrollarla por mucho tiempo para obtener buenos resultados. La mediunidad que se destaca se denomina mediunidad ostensiva. Paso a otra diapositiva. ¿Qué es un medium? La palabra medium viene del latín, medium, medio, indicando que somos el puente o el medio por el cual los espíritus pueden comunicarse con otros hombres. Existen muchísimos tipos de mediunidad, pero los más comunes son los siguientes: la intuición, la inspiración, la evidencia, la audición, la psicografía, la incorporación, el desdoblamiento, la mediunidad olfativa, entre otras. Vamos a comenzar a hablar de los mediums sensitivos, que son personas susceptibles de sentir la presencia de los espíritus por una impresión general o local, vaga o material. La mayor parte distinguen los espíritus buenos o malos en la naturaleza de la impresión, ¿no? Por sensaciones, por la intuición. Vamos a hablar de los mediums intuitivos. Es el tipo de mediunidad donde el medium recibe en su pensamiento el mensaje de un espíritu como una sugestión. Ahora pasamos a la incorporación, que es la mediunidad en la que el medium entra en trance y se sintoniza con las vibraciones de una entidad, y esa vibración toma el control parcial del cuerpo. La incorporación puede ser semiconsciente o inconsciente. En la incorporación semiconsciente, el medium queda semiconsciente, no domina su cuerpo, tiene movimientos involuntarios, el espíritu puede hablar, moverse, realizar pases energéticos, etc. El medium pierde la noción del tiempo y cuando desincorpora, recuerda muy poco o solo algunos momentos. Ahora vamos a hablar de la incorporación inconsciente. El medium queda totalmente inconsciente y no recuerda nada de lo sucedido. Este tipo de mediunidad es la menos frecuente. La mayoría, en un 95%, en un 90%, son medium semiconscientes. Seguimos. Ahora nos toca el turno de los medium videntes. Los medium videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Hay quienes gozan de esta facultad en el estado normal, estando despiertos y conservando un recuerdo exacto, pero otros solo pueden ver en un estado de sonambulismo o próximo a él, en un estado de trance. Se pueden colocar en la categoría de los medium videntes a todas las personas dotadas de la doble vista, que son los que ven a los espíritus en estado de vigilia o despiertos. Es el tipo de mediunidad que nos permite ver al mundo espiritual. El medium vidente cree ver por los ojos, pero en realidad es el alma la que ve. Y esta es la razón por la cual ven tanto con los ojos cerrados como con los ojos abiertos. Es preciso distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de las facultades propiamente dichas de ver a los espíritus. Las primeras son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte de la persona conocida o amada, y que vienen
a advertir que no pertenecen ya más a este mundo. Hay numerosos ejemplos de hechos de este género, sin hablar de las visiones durante el sueño. Otras veces son de parientes o amigos que, aunque están muertos, aparecen para indicar un peligro, para dar un consejo o pedir un servicio. El servicio que pueden reclamar o el servicio que puede reclamar un espíritu consiste generalmente en el cumplimiento de una cosa que no han podido hacer en vida o en el socorro por intermedio de las oraciones. Estas apariciones son hechos aislados que tienen siempre un carácter individual y personal y no constituyen una facultad propiamente dicha. La facultad consiste en la posibilidad, si no es permanente, al menos tiene que ser frecuente, de ver cualquier espíritu que se presente por extraños que no sean. Esta es la facultad que constituye propiamente a los medium videntes. Pasamos de diapositiva. Entre los medium videntes hay los que solo ven a los espíritus que se evocan y de los cuales pueden hacer la descripción con una minuciosa exactitud. Describen los detalles de sus gestos, las expresiones de su fisonomía, cómo los espíritus están vestidos y hasta cuáles son los sentimientos que estos espíritus expresan. Pero hay otros medium en los cuales esta facultad es más general. Pueden ver a toda la población espiritual. Hay diferentes tipos de medium videntes. Algunos pueden ver un contorno o una figura con luz o con sombras, percibiendo si es femenina o masculina. Otros solo pueden ver el aura de las personas o ver diferentes tipos de irradiaciones energéticas. Pero otros solo pueden ver las imágenes en su mente y describir qué es lo que están viendo. El peligro de esto es que se mezclan, ¿no?, los pensamientos de uno. Y hay algunos pocos que pueden ver a los espíritus normalmente como ven a cualquier persona. Este tipo de mediunidad es la menos frecuente. Ahora llegó el turno de hablar de los mediums auditivos. El medium oye la voz de los espíritus, algunas veces una voz íntima que se hace oír en el fuero interno, otras veces es una voz exterior clara y distinta como la de una persona viva. Los mediums auditivos pueden entrar de esta manera en conversación con los espíritus. Esta mediunidad también es conocida como clariaudiencia. Esta facultad es muy agradable cuando el medium solo oye buenos espíritus, pero no es lo mismo cuando un espíritu malo se encarniza con el medium y le hace oír a cada momento las cosas más desagradables. Ahora vamos a hablar de los mediums parlantes, los que hablan bajo la influencia de los espíritus. Los mediums parlantes se expresan generalmente sin tener conciencia de lo que dicen y muchas veces dicen cosas completamente fuera de sus ideas habituales, de su conocimiento y hasta fuera del alcance de su inteligencia. Y aunque él esté enteramente despierto y en un estado normal, rara vez conserva el recuerdo de lo que ha dicho. Mediunidad de transporte. El medium ayuda a los espíritus desencarnados con el transporte de los objetos, flores, joyas, monedas, entre otros objetos. El medium ayuda con su ectoplasma. Estos medium entran en la clasificación de medium de efecto físico. También dentro de la Umbanda llamamos transporte cuando un medium transporta a un espíritu a un lugar de merecimiento, ¿no? A un obsesor, a un sufridor, lo quita de la persona y lo lleva a otro lugar. Seguimos. Mediums de efectos físicos. Los mediums de efectos físicos son más aptos para producir fenómenos materiales como el movimiento de las cosas, los ruidos, etc. Se dividen en dos, voluntarios e involuntarios. Estos mediums se ven muy habitual en las casas donde hay poltergeist, ¿no? Donde se mueven las cosas, los platos se caen,
Muchas veces un miembro de la familia es un medium de efecto físico y por esto pasan estas cosas. Vamos a hablar del desdoblamiento. Es la capacidad de visitar espiritualmente otros lugares. El espíritu se desliga del cuerpo y va para el espacio. Puede ser voluntario o involuntario. Este último ocurre cuando estamos durmiendo. También puede haber casos de materialización en donde el espíritu del médium queda visible a otras personas, se transporta a otro ambiente y se torna visible. Un ejemplo muy común es una persona que vive en Argentina y su espíritu se hace presente en otro país. Seguimos. Psicografía es la capacidad de recibir comunicación por la escritura. Es un tipo de mediunidad que es muy común, puede ser intuitiva, mecánica o semimecánica. En la psicografía intuitiva, el medium recibe los mensajes en la mente y los pasa al papel. En la psicografía semimecánica, el medium, a medida que va escribiendo, también va tomando conocimiento de lo que escribe. El espíritu actúa en la mente y en la mano. Y en la psicografía mecánica, el espíritu actúa solamente en la mano. El medium escribe sin tomar conocimiento del mensaje recibido. ¿Dudas, inquietudes, preguntan? Antes de pasar a la última mediunidad, me voy a fijar si hay algún mensaje. Qué bueno, Fabián, que todo esté perfecto, me alegra. Buenas tardes, Soledad, Juli. Muchas veces los ancestros son familiares de los mediums, Soledad. Otras veces no. Si hablamos de los cultos africanos, obviamente son familiares, son ancestros. Vamos a seguir. Vamos a hablar de los medium curadores. Los medium curadores poseen la facultad de curar las enfermedades orgánicas, aliviar dolores a través de la imposición de manos o por la oración. La fe, aliada del magnetismo del medium y el auxilio de los buenos espíritus, realizan el fenómeno de la cura. Y ahora sí vamos a pasar a otro tema. Vamos a comenzar a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal y el desarrollo mediúnico. Todo acontece por el cerebro. La glándula pineal se encuentra dentro del cerebro y dentro de esta glándula existen pequeños cristales de apatita. Estos cristales son los que nos ayudan a conectarnos con las energías de la afuera, a conectarnos con el mundo espiritual, a conectarnos con los guías espirituales. Se cree que cuanto mayor es la concentración de estos cristales, mayor es la mediunidad de la persona. Y cuando un guía espiritual quiere comunicarse con el medium, esta glándula traduce los pensamientos y emociones de esta entidad. Los traduce en palabras, en visiones, en escritura, en sonido. Esto quiere decir que la glándula pineal es la responsable del fenómeno de la mediunidad. Cuando un guía espiritual quiere comunicarse con un medium, el medium puede recibir estos mensajes a través de la mediunidad de incorporación, de la mediunidad de psicografía, de la mediunidad auditiva, de la mediunidad de evidencia, entre otras mediunidades que ya las estuvimos viendo. Si quieren seguir ampliando sobre el tema de la glándula pineal, pueden leer el libro de Chico Javier, Mensajero de Luz, donde el espíritu de André Luis es el que enseña sobre este tema. Seguimos. Acá vemos el cerebro y vemos la glándula pineal donde se encuentra, en el redondel violeta con blanco.
mientras yo voy prendiendo las luces acá porque me quedé a oscuras, vamos viendo otra diapositiva. Otra diapositiva del cerebro. Ahí también pueden ver la glándula pineal, también con color violeta, donde se encuentra. Paso a otra diapositiva. La glándula pineal y el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios, para destacar a una persona que tenía evidencia o mediunidad, le colocaban una cobra en la frente, y en otras culturas le dibujaban un tercer ojo, un puntito en la frente. Acá ven que también ya tenían conocimiento de la glándula pineal hace miles de años atrás. La glándula pineal y los cristales de apatita ya fueron estudiados por el doctor Sergio Felipe de Oliveira. El que quiera profundizar sobre este tema puede ver los videos en YouTube de este doctor, en donde explica muy bien todo lo relacionado a esta glándula. Seguimos. Acá vemos los cristales de apatita, ¿no? Se ve la tomografía computada, se ven todos los cristales de apatitas que se encuentran en la glándula pineal. Seguimos. Vamos a pasar a hablar del desarrollo mediúnico. Hola Fanny, ¿cómo andás? Raito también tiene que ver con eso, ¿no? Con ver el pasado, el presente y el futuro, es otro tipo de mediunidad que está relacionada también. Hola Daniel de Oyalá, hola Noelia. Vamos a seguir. Y ahora vamos a pasar al tema del desarrollo mediúnico. El desarrollo mediúnico sirve para que los medium puedan trabajar su equilibrio, su armonía, su tranquilidad, su paz interior, etc. A través de la meditación, de la relajación, de la elevación de los pensamientos. Y así poder dejar los problemas fuera, poder lograr aquietar la mente, vaciarla, armonizarla, para poder recibir los mensajes de los guías espirituales de la mejor manera posible. Todo sucede a través de la mente, y es por esto que los medios deben cumplir los preceptos. Y antes de una sesión, deben realizar los baños de descarga y armonización, deben controlar los pensamientos y comportarse como es debido. No deben tener ego, celos, envidia, ira, no deben hablar mal de nadie, deben mantener su equilibrio y su armonía. El desarrollo mediúnico también va a ayudar a los medium a acostumbrarse y habituarse a sentir el mundo espiritual, a sentir las energías, a sentir a los guías espirituales. Y para esto el medium tiene que prestar su cuerpo y su mente a las entidades. Y este proceso muchas veces puede ocasionar en algunas personas miedo, pánico, angustia. Y cuando esto sucede, se trabaja para que estos síntomas desaparezcan. También tenemos que comenzar a diferenciar cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son los pensamientos que vienen de los guías espirituales. Vamos a hablar de las fases de la incorporación. Punto 1. En la primera etapa, el guía espiritual irradia energía y el medium se va a ir adecuando a esas energías. A esto se lo denomina de ajuste vibracional. En esta etapa, algunos medium, por miedo y sin querer, bloquean las energías irradiadas por los guías. Esta energía, al no fluir, se acumula en los chakras y ocasiona, en algunos casos, malestar y dolor. Vamos al punto número 2. En la segunda etapa, el medium comienza a sentir las energías.
En estos primeros pasos, estas energías lo hacen agacharse, encorvarse, tirar al piso, levantar los brazos y piernas, reír, pegar un grito, etc. También el medium comienza a trabajar su musculatura y a tener sus primeros dolores por el ejercicio muscular. Tercer punto. En la tercera fase, el guía espiritual comienza a tomar la parte motriz. La persona comienza a moverse, el medium comienza a darse cuenta que tiene movimientos involuntarios y también que las posturas y sonidos que realiza están relacionadas a un arquetipo de trabajo, están relacionadas a un guía espiritual. Punto 4. En la cuarta etapa, el guía espiritual comienza a trabajar más la parte de los pensamientos y del habla. El medium comienza a decir sus primeras palabras, comienzan las dudas, las inquietudes, si es el guía, si es el medium. Este proceso es normal. Punto 5. En la quinta etapa el medium ya no tiene dudas, comienza a hablar y transmite lo que el guía espiritual le está comunicando. Ahora vamos a pasar a la sesión de desarrollo mediúnico. En las sesiones de desarrollo mediúnico, lo primero que se debe trabajar es la línea de la derecha, caboclos, pretos, línea de oriente, etc. Primero se incorpora lo sutil y después lo denso. Para poder incorporar a Yeshua Pombayira, primero hay que incorporar caboclos y pretos, y esto se da por cuenta del equilibrio energético y también por la adecuación vibracional o vibratoria al inicio del desenvolvimiento mediúnico, y así estabilizar al medium con energías que vibran de forma más sutil. En el inicio del desenvolvimiento mediúnico, lo que se pretende alcanzar es el equilibrio vibracional del medium, elevando su estado para que pueda trabajar en la línea de la derecha, y así la línea de la izquierda viene para sedimentar ese trabajo. La izquierda también trae la revelación del interior del medium, trabaja el ego de la persona, es un efecto espejo, me muestra lo que realmente hay en mi interior, lo que realmente soy. Eshu y Pombayira afloran todo eso. El trabajo de la izquierda es un despertar, es un análisis interno, y por esto es necesario que el medium esté preparado para eso. El camino de la derecha es un camino con el prójimo, con lo externo. La derecha trae paz, armonía, equilibrio, bienestar, y nos prepara para trabajar con la izquierda, para trabajar con nuestro interior, que es la parte más difícil. La Umbanda se trata de el trabajo interno, de descubrir esas fallas que tenemos, modificarlas y ser cada día mejor persona. Seguimos. ¿Qué es una egrégora o una corriente mediúnica? Egrégora es la fuerza generada por la sumatoria de las energías físicas, emocionales y mentales de dos o más personas cuando se reúnen con cualquier finalidad. Las egrégoras son formas de pensamientos. Pensamientos positivos atraen energía positiva, pensamientos negativos, energías negativas. Los miedos, las inseguridades, las discordias, las discusiones, etc., rompen la creación y acción de energías positivas. Las egrégoras son energías que se pueden generar y fortalecer cada día. Si son positivas o negativas depende de quién las crea. Si estas son positivas, son de total utilidad en cualquier reunión para los trabajos mediúnicos. Cuanto más fuerte es esta energía, mayor ayuda se le puede dar al prójimo y a uno mismo. La disciplina y la unidad en torno a objetivos comunes son una parte sólida de la base que construirá el verdadero templo al que siempre asistirán los verdaderos amigos espirituales. Los grupos desunidos, sin importar cuán fuerte parezca ser el líder, siempre estarán al borde de la derrota, porque no pueden generar el ambiente adecuado
para la presencia de los verdaderos guías espirituales. Recomiendo los libros de Claudio Seuss, donde habla mucho de este tema. Seguimos. La corriente mediúnica. Un medium de Umbanda tiene que tener en cuenta que es un bandista a las 24 horas del día y no solo los días de sesión, y que cuando fue bautizado o iniciado asumió un compromiso ante Dios, las divinidades, Jesús y los guías espirituales. Uno se compromete a esforzarse para ser mejor persona día a día, teniendo ética, moral y buenas costumbres. Uno se compromete a trabajar su interior vigilando los pensamientos, sus pasiones, sus desequilibrios, tratando siempre de pensar antes de actuar, evitando reacciones negativas, agresivas e impulsivas que solo nos generan desarmonías, malestar y bajas vibraciones. Tenemos que trabajar en nosotros mismos sobre las ideas preconcebidas, celos, envidias, odios, egos, malos pensamientos, etc., para que estos vayan desapareciendo, para que vayan transmutando estos sentimientos en otras emociones como el amor, la serenidad, el perdón, la humildad, la confianza, la paz, entre otras emociones. Con el trabajo diario, estos cambios serán nuevos hábitos en nuestra vida. Un medium umbandista también tiene preceptos que cumplir 24 horas antes y 24 horas después de una sesión. Debemos preservar nuestra materia, evitando alimentos de difícil digestión, evitando bebidas alcohólicas y todo tipo de vicios. Tenemos que evitar negativizarnos con situaciones negativas, conflictivas, agresivas, con discusiones, malos pensamientos, malos actos. Y hacer lo máximo para elevar nuestra vibración. Las carnes rojas y los alimentos de difícil digestión pueden causar dolores de panza, eructos, vómitos, gases, somnolencia, pesadez, mareos, etc. Y un medium con estos síntomas no va a poder trabajar su mediunidad. Como tampoco un medium que esté vibrando negativamente y que esté desequilibrado. Temas relaciones sexuales, debemos evitarlos por una cuestión energética, ya que necesitamos energías para poder trabajar y poder donar. La corriente mediúnica en un templo es muy importante y no debe romperse. Hay que mantenerla lo más fuerte posible, siempre vibrando lo más sutil posible, y para esto hay que cumplir con los preceptos. Y los medios que no cumplan de estar vibrando denso con pensamientos negativos no podrán participar de la corriente mediúnica. Deberán quedarse como pueblo en la parte de la asistencia de los consultantes y hacer el tratamiento espiritual que corresponda o que se le indique. Si la corriente mediúnica vibra elevada de manera sutil, el medium tiene más posibilidades de conectarse con su trama espiritual, con su verdadero guía de cabeza y con guías de mayor evolución. Pero si la corriente mediúnica vibra de manera densa, la conexión va a ser con el bajo astral y ahí se corre el riesgo de que se manifiesten espíritus negativos más afines con la sintonía de ese grupo mediúnico. Y esto sucede por la ley de atracción y afinidad. Vamos a hablar de las recomendaciones ahora que se dan, pero primero voy a ver si hay alguna pregunta. Hola María. Hola Nora. Hola Patricia. Bueno, recomendaciones. Antes de cada sesión, hacerse los baños de descarga y armonización y cumplir con los preceptos, que es lo que estuvimos hablando hoy. Cuando llegamos al templo, evitar conversaciones donde se hable de problemas, de amarguras, de dificultades y no hablar mal de los demás. Evitando todo tipo de perjuicios, celos, envidias, egos y pensamientos o sentimientos negativos hacia otro o hacia nosotros mismos. Observar nuestros actos a cada momento y controlar que sean buenos y honestos.
Se recomienda que cuando uno llegue al templo, entre en contacto con las energías que allí existen, quedando en silencio o realizando una meditación y trabajando la introspección. Cuando la gira comienza, prestar atención a los puntos cantados y acompañar los cánticos con la mentalización de los acontecimientos descritos en el punto cantado, creando imágenes positivas que nos van a ayudar a nosotros mismos y a los demás. En la parte de la defumación podemos imaginarnos cómo el humo de las hierbas va descargando y quitando toda energía negativa, purificando, equilibrando, sanando y vitalizando al cuerpo de uno y el cuerpo de los demás, así con todos los puntos cantados. También es muy importante que en los momentos de oración también se use la mentalización, creando imágenes positivas de sanación, bienestar, armonía, paz, tranquilidad, entre otros. Esto nos va a ayudar a no estar dispersos y va a potenciar la corriente mediúnica, activando energías sanadoras. Cuando termina la sesión, ya vibrando todos mucho más sutil, de ser posible, se aconseja seguir los preceptos mínimos 24 horas más. Bueno, antes de pasar a la mediunidad esponja, no sé si hay dudas, inquietudes, preguntas. Gracias, Jorge. Después me voy a fijar porque viste que esta es la segunda vez que transmito en vivo. Mucho de Facebook no conozco. Tengo que aprender un poquito más del Facebook. Todas las clases nosotros las damos por Google Meet. Entonces, bueno, me va a costar un tiempo poder adecuarme a esto. No sé si hay alguna consulta, duda, inquietud. Si no, sigo con la mediunidad esponja. Raito, Caboclos y Presto es lo más difícil de trabajar porque son los guías espirituales más sutiles. Para poder conectarse bien uno tiene que vibrar sutil, tiene que trabajar mucho. Bueno, sigo. Mediunidad esponja. Es un fenómeno a través del cual el medium siente en su propio cuerpo las sensaciones que otra persona siente en el suyo. Si una persona está extremadamente triste, sentirá una tristeza que no sabe de dónde viene. Si esta persona tiene un problema pulmonar grave, sentirá los síntomas de esa enfermedad. Si la persona siente angustia, sentirá angustia. Cuando nos involucramos mucho con los problemas de los demás, nos sintonizamos con el mal que le acompaña a esa persona y automáticamente creamos un enlace de conexión entre su chakra emocional y el nuestro, entre los chakras digestivos. Las energías circulan en viaje de ida y vuelta, de aura para aura, de perispíritu a perispíritu. El chakra solar actúa directamente sobre nuestras emociones y puede conectarnos directamente con el emocional del otro. Hay casos en que los mediums, además de sentir dolor y malestar, también terminan enfermos. Por eso tenemos que controlar las emociones y procurar no sensibilizarse con los problemas ajenos. Esto no significa que no podamos ayudar, sino todo lo contrario. Ayudamos mucho más no participando de las emociones desequilibradas de las demás personas y estando siempre en equilibrio y armonía para poder tomar decisiones correctas usando la lógica y la razón. Los chakras emocionales se abren y se conectan con otras personas por las emociones, por nuestra mente. De la misma manera, también nuestra mente puede cerrarlos a través de la fortaleza mental, de la fe, de la voluntad, de las mentalizaciones, de las visualizaciones. Todo este tema lo pueden ampliar en los libros
leyendo, ¿no?, los libros de Claudio Seuss, que está bien explicado. Seguimos. Hay que tener fe. La palabra fe viene del griego, que quiere decir pistis. Pistis es igual a confianza, compromiso y perseverancia. Hay 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que perder temores, creer en nosotros mismos, en nuestro potencial, activar la fuerza que tenemos en nuestra mente y poner en práctica la fe. Todo esto nos va a ayudar, os va a ayudar a las personas que son esponjas. Y muy importante es comenzar a descargarse cuanto antes. Cuanto más tiempo esas energías permanecen en nuestro cuerpo o en nuestra aura, más energías negativas absorberemos por la ley de atracción. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que también trabajar con la mente, con la oración, con la visualización, actuando en los chakras, ¿no? Ya vimos en los trabajos de meditación, los que estuvieron, y en los trabajos de imposición de manos, trabajando con la imposición de manos en el aura, en el perispíritu, utilizando también baños de descarga, baños de armonización, utilizando también defumaciones, diferentes tipos de líquidos que nos van a ayudar a descargarnos y armonizarnos y a quitar esas energías negativas de nuestro cuerpo. Necesitamos liberarnos cuanto antes de esas energías densas y negativas, porque si no nos podemos enfermar. Seguimos. Vamos a ver algunos trabajos de visualizaciones. Tenemos que enfocar los pensamientos en crear imágenes, visualizando que las energías negativas salen de nuestro cuerpo, ¿no? Visualizamos que si hacemos imposición de mano comienzan a salir a través de las manos y de los pies. Hay otros trabajos en donde imaginamos una esfera que viene del cielo y pasa por todo nuestro cuerpo, esa esfera sanadora, y también visualizamos que esa esfera saca todas las energías negativas, van saliendo. Esos trabajos de visualización ayudan mucho. Y más si después lo acompañamos cuando nos bañamos, ¿no?, con baños de descarga y también con visualizaciones de ese estilo que estuvimos hablando. No podemos visualizar que toda negatividad es quitada por el agua y se va por el desagüe. Vamos al punto 3. Cuando hacemos defumaciones vemos como el humo elimina toda negatividad, alejando obsesores, espíritus negativos, protegiendo nuestra casa, creando una protección en nuestro cuerpo, en nuestra vivienda, en el lugar donde estamos, etc. Y todo trabajo de visualización que debe ser acompañado de una oración. Y debemos poner fe, debe haber intención, debe haber religiosidad y respeto, disciplina. No se hace por hacer, no es un juego. Punto 5. Lo más importante es que su mente es la que cierra o abre los canales de comunicación con esas energías. Y que ustedes estén dispuestos a liberarse. Dudas e inquietudes antes de pasar a precauciones que deben tomar las medium femeninas. Y llegamos al último punto de esta charla, de esta palestra, de esta doctrina. En una sesión, si uno, vamos a una sesión, denme un segundito, acá hay Gaby. En una sesión, Gaby, uno de una sesión tendría que salir bien. Si sale mal, hay cosas que ver, hay cosas que pensar, hay cosas que rever. Y bueno, y sí, obviamente que si uno sale mal hay que hacerse baño de descarga, pero bueno, si uno pertenece a un templo, si uno está en alguna casa, si uno tiene, ¿no?, un jefe espiritual, debe preguntarle a su pai, a su mai, a su abuelodilla, que él va a saber explicar qué es lo que debe hacer o qué es lo que se debe hacer. Hola Celeste. A ver si hay alguna otra pregunta, si no sigo. Bueno, sigan preguntando. Voy a seguir con el último tema que vamos a ver. Precauciones que deben tomar las medium femeninas.
Las medium femeninas, cuando pasan por el periodo premenstrual e incluso durante y después, corren el riesgo de tener marcas en sus auras de negatividad producidas por el propio organismo. Y también le podemos sumar el malestar, los dolores y el sufrimiento que en muchas mujeres ocasiona este periodo. Si tenemos algún tipo de negatividad en el aura, esa negatividad puede, según la ley de afinidad y de atracción, seguir trayendo más y más negatividad. Las medium femeninas, cuando están de cuerpo abierto, producen energías densas en sus auras y por lo tanto deberían estar sujetas a ciertas recomendaciones y restricciones. Estas medium pueden estar absorbiendo energías pesadas por culpa de su estado sensible y lo más recomendable es trabajar la incorporación con sus propios guías para aliviar esas sensaciones. Cuando la medium recibe entidades verdaderamente positivas para ella, como por ejemplo caboclos, pretos, guía de orientes, sirenas, may de agua, es decir, de un mejor patrón vibratorio que el suyo, tiende a ser descargada y recargada, mejorando su estado físico y psíquico. Lo que no ocurrirá en el caso de participar en giras pesadas o trabajar en lugares de baja vibración. Estar de cuerpo abierto significa estar con las defensas naturales debilitadas y por lo tanto es más fácil de ser actuada por energías extrañas al ser. Una mujer en su periodo no puede participar de giras de caridad, de giras de desobsesión, de giras con Eyú o bombayiras o en quimbandas, y sí puede estar en desarrollos mediúnicos en donde se trabaje con las energías más sutiles. Se recomienda que antes de cada gira se realicen baños de descargas para poder vibrar de la mejor manera posible. Y acá terminamos con esta diapositiva. De nada, Gaby. No hay problema, Gaby. Preguntá lo que quieras. No sé si antes de cerrar quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo cierro, finalizo el vivo y pueden ir preguntando que yo voy contestando. Gracias por estar, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, Sarabá y mucho ayer.